Bueno, buenas noches a todos y todas. Damos comienzo a un plenario más del Colegio de Psicoanalistas. Esta noche va a estar a cargo del licenciado Daniel Slutsky, conocido por todos. Él es psicoanalista, expresidente del Colegio de Psicoanalistas y tiene un especial interés en la historia del psicoanálisis. El tema sobre el que va a hablar, lo que va a presentar Dani hoy, se llama Historias del psicoanálisis, historias del psicoanálisis, sufrimiento y creatividad en la vida de Sigmund Freud. Adelante, Dani. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Para los que entraron recién, yo quiero contar un poquitito que estuvimos haciéndole una despedida a una compañera nuestra que falleció esta semana, Lidia Státile, de Brodsky, y quizá tengamos un clima al comienzo un poco acorde a la despedida que le hemos hecho. Lidia fue recién Oscar Sotorano dijo algunas palabras, y me quedo con algo de lo que dijo Oscar, que él rescató su sensibilidad clínica, musical, y estamos, bueno, un poco apenados. ¿Por qué este título tan largo de esta noche? Yo un poco quise hacer como un separador, por eso puse historias del psicoanálisis, porque el título del año tiene que ver con los sufrimientos actuales, y mi trabajo no tiene tanto que ver con los sufrimientos actuales, pero quizás sí es algo que iremos viendo y cada uno irá sacando sus conclusiones. Me parece que alguna ligazón al final del plenario quizá podamos hacer. Así que bueno, voy a empezar con la lectura del texto. Sufrimiento y creatividad en la vida de Sigmund Freud. Y lo comienzo con un encabezado que dice: por sí solo, cada uno de nosotros es varios, es muchos, es una proliferación de sí mismo. Este es un fragmento de Fernando Pessoa del libro del desasosiego. El tema que estamos trabajando este año me llevó a pensar y recrear cómo pudo haber sido el vínculo entre proceso creativo y sufrimiento en la vida de Sigmund Freud. No se trata, como dije recién, de nuevos rostros del sufrimiento psíquico, pero creo, sin embargo, que puede resultar enriquecedor poner a trabajar retroactivamente cómo fue la relación entre estos dos aspectos en la vida de Freud, a la vez que nos puede alumbrar nuestra propia labor como psicoanalistas en la actualidad. A momentos de alto volumen creativo le han seguido crisis de diversa índole, pero también diversas crisis fueron el anticipo de instantes superlativos en cuanto a actividad creadora. Sus malestares, sus dolencias, sus preocupaciones han convivido, sobre todo al principio de su obra, con momentos de alta producción intelectual. La hazaña freudiana es resultante y efecto de la combinación de estas variantes recién mencionadas y de algunas más que iremos viendo a lo largo de nuestro recorrido. Me interesa particularmente poder indagar hoy las dificultades, la cotidianeidad, los demonios
con que se debatía un Sigmund Freud previo al Freud ya consagrado que todos conocemos y que todos hemos leído. Demonios que fueron también savia necesaria para la gestación del psicoanálisis. Eran tiempos en los que no solo no tenía aún el reconocimiento de sus pares, sino que, salvo algunas excepciones, Freud sufría el rechazo de la comunidad científica y académica de su época. Abordaremos, pues, si se me permite, a un Freud pre-freudiano, aún ligado a la medicina y la neurología, pero en pleno tránsito hacia la psicología y sobre todo hacia su concepción del psicoanálisis, un Freud que estaba elaborando entre dudas y cavilaciones ideas que culminarán pocos años más tarde con la escritura de uno de los libros fundamentales para la cultura del siglo XX. Para ser más precisos, trabajaremos esta noche Sufrimiento y proceso creativo en los años previos al momento en que Freud dará a conocer aquel que fue su libro basal, La interpretación de los sueños. Años inciertos en los cuales la delgada línea entre ser tomado por un gran pensador o por un charlatán pudo haber sido muy sutil e incluso haber inclinado la balanza hacia destinos inesperados. Al principio la publicación de la interpretación de los sueños fue casi ignorada, no fue tomada en cuenta por ninguna publicación científica, solo y muy de a poco contó con la curiosidad de escritores y comentarios en revistas de carácter literario. En los primeros 8 años que siguieron a la publicación del libro, solamente se vendieron alrededor de 600 ejemplares. En las primeras 6 semanas fueron vendidos 123 libros y 228 en los primeros 2 años. Retrocedamos entonces, si les parece, alrededor de 130 años, como en un túnel del tiempo, y entremos en la vida de una de las personas más estudiadas, con más biografías en su haber y que más material ha dejado a los muchos biógrafos que han estudiado y se han interesado en su rica y apasionada existencia. Tomaremos entonces el período que abarca aproximadamente desde 1894 hasta 1902. Fueron 8 años decisivos en los que Freud, entre otras notables comunicaciones teóricas, clínicas y culturales, va a dar a conocer por primera vez en 1896 la palabra psicoanálisis. Hablará de metapsicología, publicará en conjunto con Breuer el libro Estudios sobre la histeria, dejará de creer en su neurótica, produciendo así un salto cualitativo en su pensamiento, se asomará además al complejo de Edipo, ya casi culminando el siglo XIX, dará a luz el libro La interpretación de los sueños, amén de publicar su meticuloso ensayo Psicopatología de la vida cotidiana. Pero también este periodo será clave, ya que desarrolló aquello que el mismo Freud denominó su autoanálisis. Este autoanálisis será el primer análisis de la historia psicoanalítica. Las cartas que intercambiaron Sigmund Freud y su amigo Wilhelm Fliess nos guiarán esta noche. Son de una riqueza enorme y nos servirán para entender esta etapa tan bien documentada. Son verdaderas piezas arqueológicas que nos permitirán incursionar tanto en su enorme y fenomenal proceso creativo, como también en sus miedos, preocupaciones, sus aflicciones, dolores físicos
y sus supersticiones. Sabemos que solo se conservan las cartas que Freud escribiera a Fliess, ya que eliminó las que recibió de Fliess luego de la ruptura de la amistad entre ambos. Cartas que no fueron publicadas en su totalidad, ya que se trató de preservar sus aspectos más privados. Fue Marie Bonaparte quien en 1936 compró a un coleccionista en un anticuario la correspondencia de Freud a Fliess, que le había sido vendida por la viuda de este último. Freud, pese a que muchos intentaron convencerlo de lo contrario, se opuso rotundamente a su publicación. Max Schur, quien tuvo acceso a la totalidad de las cartas, no solo a las que se publicaron, ya que como dijimos, bueno, solo se publicaron algunas de ellas, consideró que este periodo de Freud fue, junto a los largos y difíciles años del cáncer de mandíbula que padeció desde 1924 hasta su fallecimiento, este periodo que vamos a trabajar hoy fue uno de los momentos de mayor dramatismo en la vida del fundador del psicoanálisis. Esto según Max Schur. Sobre todo, según se desprende de la correspondencia entre Freud y Fliess, y siempre según Schur, la mayor preocupación en ese lapso estuvo puesta en sus dolencias cardíacas y en la creencia cuasi delirante de una posible muerte temprana a los 51 años de edad. En esta época se acentuó por parte de Freud el consumo de tabaco. Fliess va a relacionar este consumo con los mismísimos dolores cardíacos que Freud padecería por varios años. Sin embargo, a estas afecciones, Breuer las diagnosticó como miocarditis. Nos será también de gran utilidad para adentrarnos en este periodo los dos tomos que escribió Max Schur en los años 60 sobre aquel que fue su paciente clínico. El libro se llama Sigmund Freud, Enfermedad y Muerte en su vida y en su obra. Max Schur accedió a las cartas no publicadas de la correspondencia Freud-Fliess. La primera carta que hace alusión a los dolores cardíacos data de 1893. Max Schur, médico personal de Freud desde 1928 hasta 1939, año de su fallecimiento, lo acompañó en Viena, luego en el exilio de Londres. Por último, lo indujo y asistió a una muerte serena el 23 de septiembre de 1939. Luego del deceso de Freud, Max Schur comenzará con la práctica del psicoanálisis en Estados Unidos. Cuando era estudiante de medicina, Schur participó y quedó fascinado con los cursos introductorios al psicoanálisis que Freud dictó en 1915, sin saber que años más tarde llegaría a ser su médico personal. Posteriormente escribirá sobre la vida de su admirado paciente. Según Rudinesco, Max Schur es el segundo gran biógrafo luego de Ernest Jones. Ambos, aunque desde ópticas distintas, han ocupado lugares protagónicos en esta historia y han conocido desde muy adentro la vida cotidiana y personal de Sigmund Freud. Ya dijimos que este periodo ha sido de una fecunda e intensa creatividad, a la vez que estuvo acompañado constantemente por una gran preocupación acerca de su salud, su manutención económica, su aislamiento científico. Freud tenía la convicción neurótica de que le restaba poco tiempo de vida debido a sus dolores cardíacos y a los cálculos supersticiosos alimentados por ciertas ideas extravagantes provenientes del intercambio epistolar con Fliess, quien era estudioso de la numerología.
Las cartas que intercambiarán ambos amigos son también el testimonio precioso del autoanálisis que realizó Freud. A este primer análisis de la historia, Octave Manoni lo denominó muy acertadamente análisis originario. Esta correspondencia nos permite apreciar a un Freud en su faceta de esposo, padre, hijo, su buen y su mal humor, su capacidad para generar amistades y enemistades. Nos permitirá conocer su proyecto para una psicología de neurólogos, sus supersticiones, su miedo a una muerte temprana, sus dudas respecto de sus reflexiones, pero sobre todo veremos el avance lento pero firme de sus ideas, sus convicciones, su tenacidad científica y sagacidad clínica, su pensamiento vivo. En definitiva, y al decir de Stefan Zweig, nadie penetrará en el alma humana como él lo hizo, sin doblegarse ni ceder ante incrédulos y detractores. Fliess fue receptor casi exclusivo de las ideas que venía pergeñando Freud. Las cartas que aparecen, por ejemplo, miro para allá porque ahí tengo mi tomo 1 de Amor-Rorty, por ejemplo, nos muestran la meticulosidad y la trama fina del pensamiento freudiano, permitiéndonos seguir de modo casi secuencial el origen de la elaboración y gestación del psicoanálisis. Cartas, manuscritos y proyectos de psicología para neurólogos que van a anticipar mucho de lo que Freud va a desarrollar a partir de la publicación del Libro de los Sueños, dando así inicio al psicoanálisis. En otras palabras, en este tiempo, Freud nos asombrará tanto como nos asombrará después. Es fascinante seguir la cronología de sus cartas y manuscritos, que son un verdadero conjunto de ideas que anticipan la aparición de posteriores desarrollos metapsicológicos y clínicos. Freud, al estar aislado y moverse por fuera de la academia, además de sentirse incomprendido por sus pares, necesitó de un interlocutor válido con quien dialogar y cotejar su pensamiento. Fliess va a ocupar ese lugar con creces. Nacido en Berlín, 2 años más joven que Freud, médico especializado en otorrinolaringología, judío no practicante al igual que su amigo, Wilhelm Fliess tampoco se sentía cómodo entre los académicos y la ciencia oficial de fines del siglo XIX. Sus intereses, al igual que los de Freud, también excedían el campo de la medicina. Fliess había desarrollado la hipótesis de la neurosis nasal refleja, teoría compleja y en cierto modo excéntrica, que derivaba diversos síntomas físicos y anímicos de la tumefacción de la mucosa nasal. Freud creía tanto en las hipótesis de Fliess que accedió a ser operado 2 veces por él de los cornetes nasales. Se conocieron en Viena cuando Freud recién empezaba la búsqueda. En 1887 se conocieron cuando Freud recién empezaba la búsqueda de la causa que lo consagraría años más tarde. Breuer los presentó. Allí comenzó el intercambio epistolar. Luego, la muy particular amistad se irá acrecentando con el tiempo. Freud, gran escritor de cartas, encontró en Fliess al reemplazante en el ejercicio del arte epistolar, tal como lo había hecho durante su noviazgo con Marta. La necesidad de esta amistad fue mayor en Freud que en Fliess, a tal punto que bregaba por un intercambio con una mayor frecuencia que la que Fliess acompañaba, llegando a extrañar
y a preocuparse cuando no llegaban noticias de Berlín. Vimos hace un rato que Freud y Fliess tenían afinidades en común. Ambos poseían, por ejemplo, un gran interés por la literatura. Influenciados por el iluminismo, en especial compartían la idea de que la sexualidad era causante de la neurosis. Fliess, más apegado a la fisiología y a la anatomía, Freud, en cambio, irá desprendiéndose paulatinamente de las causas anatómicas. Compartían también la idea de la bisexualidad del ser humano. Esta será años después, en apariencia, la gran causante de una abrupta separación. Fliess fue el cómplice y receptor ideal que necesitó Freud durante esos años. Además de las cartas que intercambiaron, ambos celebraron encuentros anuales que ellos mismos denominaron congresos. Estos congresos podían durar varios días o unas horas y trataban de realizarlos en ciudades que no fueran Berlín ni Viena. Se encontraban 1 o 2 veces por año, las veces que sus actividades les permitían, para exponer e intercambiar entre ellos sus ideas y sus nuevas ocurrencias. Creían que una ciudad que no fuera la de residencia de ninguno de los dos les permitiría mayor abstracción de sus vidas cotidianas y así podrían aprovechar mejor dichos encuentros. Wilhelm Fliess, que impresionaba a amigos y pacientes con su vehemencia y seguridad en sus apreciaciones, capturó con fuerza desde el inicio de la amistad a un Freud urgido por tener un interlocutor que valide sus ocurrencias. Freud le escribe a Fliess en 1895. Para mí, dice Freud, ¿no? Para mí sigue siendo el prototipo de hombre en cuyas manos uno entrega confiadamente su vida y la de su familia. Estas palabras fueron escritas y referidas como consecuencia de una gran perturbación que sufrieron ambos luego de la operación fallida que Fliess realizara a Emma Eckstein, quien fuera paciente de Freud, y que muchos psicoanalistas la relacionan con el sueño de la inyección de Irma, sueño soñado el 24 de julio de 1895 en Bellevue. Recordemos que en la operación había quedado en las fosas nasales de Emma medio metro de gas. Fliess nunca reconoció el error. Freud, entre las múltiples asociaciones que le produjo el sueño de Irma, recordemos que este sueño consta de 13 hojas en el libro de los sueños. Entonces Freud parece poner sumo interés en disculpar a Fliess por el error. Años después, siempre en relación al sueño de la inyección de Irma, Freud le escribirá a Fliess: ¿crees realmente que algún día en esta casa se podrá leer en una placa de mármol? Aquí se le reveló el 24 de julio de 1895 el secreto del sueño al doctor Sigmund Freud. Emilio Rodríguez, en su libro Freud y el siglo del psicoanálisis, dijo que estas cartas fueron el destilado, me gustó lo del destilado, de una amistad, y agrega: su hija Ana decía que su padre nunca tuvo otra relación semejante con un amigo. Por su parte, Lacan llamaría dicho intercambio como conversación fundamental. Fliess, más seguro y seductor que Freud, tenía su consultorio poblado de pacientes. En tanto, Freud, que avanzaba a paso lento en sus postulaciones, contaba en ese entonces con pocos pacientes, y esto, al igual que en otros momentos de su vida, repercutía fuertemente en su economía. Ernest Jones, años más tarde, dirá en relación a ellos:
Ninguno de los dos pudo haber entendido realmente mucho de la obra del otro. Lo único que se exigían mutuamente era la admiración de cada uno por lo que el otro hacía. Convulsionados e intensos tiempos los de Freud, con síntomas cardíacos desde antes de cumplir los 38 años, atento y preocupado por la manutención familiar, sus 6 hijos habían nacido entre 1887 y 1895. Pero sabía, no obstante, que estaba en la antesala de comunicar a quien quisiera escucharlo su gran descubrimiento. Presentía que esta revelación sería revolucionaria, pero no quería precipitarse. Dicho hallazgo saldría de una curiosa alquimia basada en la escucha a sus pacientes histéricas, su autoanálisis, su vasta cultura inspirada en la literatura, como también de revelar e interpretar sueños propios y ajenos, al igual que actos fallidos. Así las cosas, la teorización acerca del inconsciente estaba apenas un paso. Fliess creía que los padecimientos cardíacos de Freud eran consecuencia de su adicción al tabaco y de su hipersensibilidad a la nicotina. En cambio, Joseph Breuer, que había dejado de trabajar con Freud por mantener disidencias respecto del origen sexual de la neurosis, pero seguía siendo en esa época su clínico de consulta, creía, como buen médico aplicado que era, que Freud sufría de miocarditis. Claros y oscuros en la vida de Sigmund Freud. A pesar de sus preocupaciones, en mayo de 1895 le escribe a Fliess: «Aquí estoy más bien aislado con mi explicación sobre la neurosis. Me consideran poco menos que un monomaníaco, mientras yo tengo la clara impresión de haberme acercado a uno de los secretos más grandes de la naturaleza». Fliess fue su escucha y su lector crítico. Los elogios que le prodigaba eran fundamentales para un Freud que alternaba entre dudas y convicciones de sus pensamientos y descubrimientos en la clínica. Es que Freud convivía con momentos de gran entusiasmo, pero que podían mutar en días o semanas en pesar clínico, anímico. O sea, ¿no? Convivían entusiasmo y pesar anímico. Se repetía a sí mismo una frase de su admirado Goethe: regocijo celestial, pena mortal. Al esfuerzo creativo le seguía un periodo de dificultad en la clínica, llegando a veces a subestimar su propio trabajo. Quiero detenerme en 2 párrafos de sendas cartas que ilustran bien el tormento de Freud, cómo oscilaba entre malestares y el alivio que sentía cuando su proceso creativo fluía con mayor intensidad. En una carta de diciembre de 1897 escribe: «Las nuevas ideas que se me ocurrieron durante mi estado de euforia se han ido. Ya no me satisfacen y estoy esperando que vuelvan a nacer. Presionan sobre mi mente pensamientos que prometen conducir a alguna cosa definida, que parecen unificar lo normal y lo patológico, los problemas sexuales y los psicológicos, pero luego se desvanecen. En días como el de ayer y el de hoy, todo es tranquilo dentro de mí y siento una terrible soledad. Debo esperar a que algo comience a agitarse dentro de mí y que yo pueda llegar a sentirlo. Así,
Paso a menudo días enteros soñando. La segunda carta está relacionada con la labor de ser analista y data de marzo de 1900. Son fragmentos de cartas, ¿eh? Cada carta de Freud era muy larga. Pronto me di cuenta de que es imposible continuar con esta tarea realmente dificultosa cuando me siento con un mal estado de ánimo y asaltado por las dudas. Cada uno de los pacientes es un espíritu torturador cuando yo no soy yo mismo y no me contento. Realmente creí que iba a sucumbir. Mi alivio fue renunciar a todo esfuerzo mental consciente e internarme a tientas por el camino de los enigmas. Desde entonces he estado realizando la tarea posiblemente con más aptitud que antes. ¡Qué bella escritura! ¡Cuánta sinceridad cercana a un diario íntimo y al autoanálisis! Vemos aquí un Freud dubitativo, aún después de haber publicado La interpretación de los sueños. Las molestias y los ataques de taquicardia iban acompañados por un alto monto de angustia. Según McShure, es imposible que Freud no se sintiera acosado por dudas sobre la validez de sus descubrimientos. Pero aún así estaba en el umbral de sus hallazgos. En julio de 1895 analizará por primera vez en forma casi completa un sueño propio, pero será el año 1897 el que marca el comienzo de su autoanálisis sistemático, siempre con Fliess como interlocutor excluyente. En julio de ese año escribía: este análisis es más difícil que ningún otro. Es también el que paraliza mi capacidad mental para formular y comunicar cuánto he aprendido hasta ahora. Sin embargo, creo que debo proseguirlo y que es un paso intermedio esencial en mi labor. Este párrafo revela la importancia que le dio Freud a su autoanálisis, paso fundamental para fundar y formular la teoría y clínica psicoanalítica. En el autoanálisis, Freud llega a mencionar a Fliess recuerdos de cuando tenía menos de 3 años de edad. Algunos de esos recuerdos fueron reconstrucciones, en tanto que otros se le revelaron bajo el modo de recuerdos encubridores. Dichos recuerdos estaban localizados en Freiberg, el pequeño pueblo donde Freud nació y vivió justamente hasta los 3 años de edad. Freud, en el prólogo de la segunda edición de la interpretación de los sueños en 1908, dirá: se me reveló como una parte de mi autoanálisis mi reacción a la muerte de mi padre, es decir, a la pérdida más amarga en la vida de un hombre. La muerte del padre de Freud constituyó así un estímulo esencial para la redacción del libro, estímulo que, como se ve, provenía del propio autoanálisis. Jones dice que Freud, aún después de la ruptura con Fliess, nunca dejó de autoanalizarse, dedicando a ese fin la última media hora del día. En marzo de 1899 reconocerá lo bien que le hizo el autoanálisis y que se sentía mucho más normal que 4 años atrás. Sus síntomas cardíacos habían desaparecido.
En honor a la verdad, la efectividad del autoanálisis tuvo sus controversias. El mismo Freud, 2 años antes, le escribía a Fliess: mi autoanálisis sigue interrumpido. Solo puedo analizarme a mí mismo mediante el conocimiento adquirido objetivamente, como si yo fuese un extraño. El autoanálisis es imposible, pues de lo contrario no existiría la enfermedad. Por su parte, Rudinesco, en sus textos sobre Freud, parece restarle la importancia que le han dado al autoanálisis otros autores. En una conocida carta de inicios del siglo XX, Freud, aún dudando de sus descubrimientos, le escribe a Fliess: a menudo me estimas más de lo que valgo, porque en realidad no soy un hombre de ciencia, ni un observador, ni un experimentador, ni un pensador. No soy más que un conquistador por temperamento, un aventurero, con la curiosidad, la audacia y la tenacidad que caracterizan a esta clase de hombres. A tales hombres se los puede recordar si triunfan, si realmente han descubierto algo, de lo contrario se los tira por la borda. Y esto no es del todo injusto. Esto data de febrero de 1900. Además está decir que no solo no fue tirado por la borda, sino que su reconocimiento tuvo alcances ilimitados. Freud sabía que padecía de síntomas neuróticos y comprobaba que las causas de su propia neurosis, como la de sus pacientes, se remitían a experiencias tempranas, cayendo en la cuenta de que él también estaba sujeto a estos fenómenos. Solía decir que si se sentía físicamente y anímicamente bien, su estilo era malo. Cito a Freud: necesito sentirme un poco desdichado para escribir. Frase textual de septiembre de 1899, referida a la mismísima escritura de la interpretación de los sueños. En octubre de 1895 escribía a Fliess: durante una laboriosa noche, con la carga de ese grado de dolor que eleva a su punto óptimo mi actividad cerebral, las barreras se alzaron súbitamente, cayeron los velos y todo se volvió transparente, desde los detalles de la neurosis hasta los determinantes de la conciencia. Sin embargo, 11 días más tarde, dirá que se tenía poca confianza, que padecía dolores de cabeza y ahora cito a Freud, en carta a Fliess, y las explicaciones de la histeria y la neurosis obsesiva en términos de placer-dolor anunciadas con tanto entusiasmo se han vuelto dudosas para mí. Dice con mucha razón Peter Gay, que los síntomas que trataba de develar eran en parte los suyos. Cuando finalmente se publicó en 1950 el libro de la correspondencia entre Freud y Fliess, llevó como título Los orígenes del psicoanálisis, dando cuenta así la decisiva importancia que en la fundación de la ciencia psicoanalítica tuvo la amistad y los intercambios entre ellos. Vivian-Sieh, en su libro El autoanálisis de Freud y el descubrimiento del psicoanálisis, nos dice que, cito a Anciu, no hay duda de que el descubrimiento del psicoanálisis no habría tenido lugar sin Fliess.
McShure dirá al respecto que con la aparición del libro, Los orígenes del psicoanálisis, se tuvo un enfoque más íntimo de la evolución y la obra de un genio. Volviendo ahora a sus dolencias cardíacas y físicas, en abril de 1894, Freud le escribe a Fliess: para un médico que se afana a todas horas del día por comprender el sentido de las neurosis, resulta torturante no poder decidir si la depresión que sufre es lógica o hipocondríaca. La arritmia había comenzado en 1889, luego de un ataque de influenza. Los episodios cardíacos se acentuaron en 1894 y duraron aproximadamente 3 años. Fliess fue fiel vigilante de la abstinencia de Freud al tabaco, ya que creía que es el origen de su afección cardíaca, abstinencia que Freud no pudo cumplir cabalmente. En rigor, solo lo logró en periodos cortos, la abstinencia. Freud le pedía a Fliess la verdad de su diagnóstico, ya que creía que tenía poco tiempo de vida por delante y quería gozar del tiempo restante. En relación a su muerte, corresponde decir que Freud no le temía, pero creía, sin embargo, que, como dije antes, solo iba a vivir hasta los 51 años, basándose en una predicción hecha por Fliess, de acuerdo a cálculos referidos a su creencia en la numerología y a su teoría de los ciclos biológicos de 23 días en el hombre y de 28 en la mujer, 23 más 28, 51, profecía a la que el mismísimo Freud adscribía. Quizá podamos conjeturar que la maravillosa lucidez y enorme capacidad que expuso Freud en esos años estuvo relacionada con la firme creencia, bastante neurótica por cierto, de una muerte cercana, posibilidad que él mismo sostuvo a partir de las conjeturas de Fliess. En otras palabras, tenía que apurar su obra antes de su supuesta muerte. En 1897, es decir, a los 41 años, Freud escribe: dadme 10 años y daré fin a esto de las neurosis y de la nueva psicología. Quería cumplir con su legado y estaba fervorosamente comprometido con su causa. Mientras tanto, su descubrimiento estaba al caer. Dentro de pocos días, le escribe Freud a Fliess, te enviaré varias páginas en borrador, un análisis rápidamente bosquejado en el que pueden percibirse las raíces de la neurosis. Pero en mayo le escribe: hasta ahora no he podido concluir el bosquejo sobre las neurosis. No me he visto libre de síntomas ni siquiera durante medio día completo. Freud se debatía en soledad en su intento por descifrar el modo de producción de las neurosis. Sabemos retroactivamente que en su afán por mostrar el funcionamiento de las neurosis, terminaría describiendo su concepción del aparato psíquico. Avanzaba con lentitud, en tanto que sus síntomas cardíacos se volvían por momentos agudos. Jones escribe en su biografía de Freud que sus síntomas estuvieron ligados a una histeria de angustia más que al consumo de tabaco, descreyendo de una verdadera afección cardíaca. En rigor, no es intención de este trabajo definir con precisión el verdadero diagnóstico del padecimiento de Freud, sino que el interés está centrado en mostrar cómo aquellos síntomas físicos y psíquicos con los que se debatía coincidieron con los fenomenales años en los que comenzó a cristalizar su teoría y concepción del psicoanálisis. Freud argumentaba que necesitaba consumir nicotina en sus periodos creativos, puesto que perdía concentración sin ella. Jones considera que el Freud de los últimos años del siglo XIX sufría de psiconeurosis,
y que ésta fue reconocida por el mismísimo creador del psicoanálisis. Schur descree la hipótesis psiconeurótica que expresara Jones y sugiere que Freud sufrió ataques de taquicardia paroxística, como ya se dijo, por exceso del consumo de nicotina. Cierto es que sus síntomas cardíacos desaparecieron. Voy terminando, falta poco. Rudinesco, en una gran síntesis, plantea que el contacto con Fliess llevó a Freud a separarse de la neurología, a enemistarse con Breuer, a inventar el psicoanálisis, a renunciar a la teoría de la seducción, a invocar la tragedia griega en auxilio de la explicación del inconsciente y a preparar el gran libro que lo iba a erigir en uno de los pensadores más importantes del siglo. Dice Rudinesco que Fliess fue la principal víctima del combate librado por Freud contra sí mismo. Con el tiempo, la obra de Fliess caerá en el olvido y solo será recordado como el gran interlocutor de Freud en la época fundacional del psicoanálisis. Jones se refirió a Fliess como un falso científico iluminado y a Freud como un héroe capaz de inventar por sí solo una nueva ciencia. Desde el aislamiento, sin deberle nada a nadie de su época. Biografías revisionistas, como la de Lemberger, dirán años después que Freud fue fiel exponente de una época de explosión cultural que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, que se gestó dentro del Imperio Austrohúngaro y que tuvo como epicentro a la ciudad de Viena, es decir, que Lemberger descree de una extemporaneidad de la creación freudiana. Por su parte, Ancieux estima injusta la actitud burlona respecto a Fliess que manifestó Jones a lo largo del capítulo que en su biografía dedicó al vínculo con Freud. Pero una amistad tan intensa estaba destinada y condenada a tener un final abrupto como el que se produjo. Las razones fueron las disidencias teóricas y las acusaciones de robo de ideas que refiriera Fliess. Este va a imputar a Freud el haberle arrebatado y haberse apropiado de su concepción de la bisexualidad humana. El particular e intenso intercambio, así como la genialidad del pensamiento freudiano, nos impedirían darle la razón a Fliess. Este va a denostar con furia a quien fuera su amigo, en tanto que Freud siempre le reconocerá a Fliess la importancia y fecundidad de la amistad y de sus diálogos, dándole un lugar trascendente en la historia del psicoanálisis, como lo hizo, por ejemplo, en contribuciones al movimiento psicoanalítico. Jones considera que la ruptura de la amistad estuvo más ligada a aspectos emocionales y a la intensidad que tuvo la misma, más que al supuesto robo de ideas. En la interpretación de los sueños, Freud escribió: mi vida emocional siempre ha necesitado de un amigo íntimo y un enemigo odiado. Siempre supe cómo procurármelos una y otra vez. En ocasiones estaban unidos por la misma persona. Lo cierto es que en 1902, año en que se produjo la ruptura de la amistad entre ellos, encontramos a un Freud ya más seguro y firme respecto de sus producciones, que empezaba a tomar distancia de las ideas poco creíbles de su amigo Fliess. En tanto su autoanálisis iba concluyendo y ya no estaba urgido del sostén emocional ni científico de su amigo. Por otra parte, las preocupaciones sobre sus síntomas cardíacos habían cesado. Así las cosas, la ruptura con Fliess estaba al caer.
con el comienzo del siglo, Freud empezaría a tener sus primeros discípulos, con quien mantendría sus conocidas tertulias de los miércoles por la noche. Años después comenzarán a realizarse los primeros congresos, ya no de dos personas, dando nacimiento en 1910 a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Freud ya había salido de su ostracismo y empezaba a tener su merecido reconocimiento. A pesar de ello, nuevos y apasionados encuentros con sus posteriores rupturas se avecinaban en su vida y en el movimiento psicoanalítico. Sigmund Freud ya se había erigido en el Freud que todos conocemos. Pues bien, lo que sigue es tema de otro trabajo. Y hasta aquí llegué yo. Bueno, gracias, Dani. La verdad que interesantísimo el trabajo. Pensé, mientras se van preparando para intervenir, preguntar, comentar o decir lo que les evocó el trabajo, que seguro debe haber sido bastante, pues es un trabajo muy evocador. Bueno, voy a decir dos o tres cosas de las que me evocó a mí, algunas de las que me evocó a mí. Una es que es un trabajo, bueno, riquísimo, la cantidad de fuentes que has consultado y que has trabajado, la verdad, admirable, Daniel. Otra cuestión es el tema de desmitificar el proceso creativo, porque pareciera que tendemos como a idealizar el proceso creativo, y el trabajo de Dani muestra el sufrimiento, la angustia, las dudas vinculadas al proceso creativo, al descubrimiento de Freud. Los demonios con los que se debatía, decía Daniel al comienzo de su trabajo. Las idas y vueltas del estado de ánimo a medida que iba produciendo, la verdad que muestra un Freud tan humano, ¿no? Me pareció riquísimo en este aspecto del trabajo. Por otra parte, la necesidad de un interlocutor, de la construcción de un interlocutor, ¿no? Para poder crear, para poder inventar, para poder descubrir, ¿no? Y la necesidad de construir no solo un interlocutor con el que poder conversar y compartir, sino un interlocutor con el que poder polemizar. Me parece que a esto alude lo de el amigo íntimo y el enemigo odiado, ¿no? En medio del proceso creativo. Bueno, por supuesto tengo un montón de cosas más para decir, pero dejo para que levanten la mano y intervengan. Mariana Wikinski. Sí, por un lado iba a retomar algo de lo que dijo Magda recién, el valor del interlocutor, pero también el valor de un interlocutor ficticio de alguna manera, ¿no? Porque creo que vos decías, Dani, en algún momento que, no sé si era Jones o alguien que planteaba que en realidad no se escuchaban tanto mutuamente, ¿no? Es decir, que cada uno inventaba en el otro, Jones era, que cada uno inventaba en el otro un interlocutor para poder seguir pensando. Y quizás entonces, por un lado, eso permitía el desarrollo de un vínculo pasional, donde sentían una
gemelitud ficticia, ¿no? Como ir acompañándose mutuamente en un pensamiento como si hubiera algo común, que no terminaba evidentemente de hacer pie en cada uno, mientras imperceptiblemente se iban bifurcando los caminos teóricos, ¿no? Hasta que resultó ser como inevitable pensar en una gemelitud forzada en el sentido del robo de ideas, cuando en realidad había poco en común quizás en muchos de esos desarrollos, y cada uno inventaba lo común en el otro como para poder justificar su propio pensamiento. Pensaba por un lado eso como en un desencuentro anunciado no solo por lo pasional, sino porque quizás no había habido suficiente escucha mutua, ¿no? Hasta que se encuentran con el paredón de esa diferencia insalvable. Por otro lado, también, pensaba que en esta confluencia entre sufrimiento y creatividad, por un lado es cierto, como dice Magda, que se desmitifica de alguna manera esa creatividad como ese momento idealizado, ese momento de una sublimación casi de la construcción de una especie de epifanía, pero quizás en este caso no es tan casual que la creatividad haya estado tan ligada al sufrimiento, porque Freud lo que creó es una teoría acerca del sufrimiento. Es decir, que en el contacto con su propio sufrimiento quizás encontró las claves de ese pensamiento que habría de dar cuenta del sufrimiento de todos nosotros, de todos los neuróticos. Bueno, yo creo que soy neurótica, no sé, ustedes dirán, pero me parece que ahí había como una clave, más o menos, vos de eso sabés algo. Ahí había como una clave quizás que él iba encontrando en ese trabajo sobre su propio aparato psíquico que justamente indagaba acerca del sufrimiento humano. Entonces, en este caso me parece que no se trata solo de la desmitificación de la creatividad como ese proceso tan idealizado, sino de esta creatividad específica que encontró él revisándose a sí mismo en su sufrimiento. ¿Puedo decir dos cosas, Sí, Magno? sí, 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 claro. No, porque veo manos levantadas. A mí bueno, algo de lo que dije al principio, a partir del título, de lo que estamos trabajando este año, yo dije, ¿y por dónde pasó el sufrimiento de Freud? Y bueno, rápidamente fui al libro de Max Schur, libro que yo quiero hacer honor también ahí a Yago, porque creo que Yago hace varios años él nos habló de Max Schur, y creo que a partir de la superstición freudiana, o la creencia en la numerología, que aparece en forma muy abundante en ese libro. Pero me parece también que a veces, y yo quiero poner el acento en esto, que a veces damos por naturalizado cosas que no deberían ser naturalizadas. La creación de una ciencia a partir del propio sufrimiento es algo absolutamente inédito. Sí, ¿Sí? sí. Lo que decían recién Magdalena y Mariana, las dos creo que aludieron, es inédito hacer ciencia sobre el propio sufrimiento, crear el psicoanálisis a partir del análisis propio. Esto que tanto estudiamos como natural es una verdadera ruptura epistemológica. Y por supuesto también me interesó mucho, vaya a saber uno por qué, eh, mostrar a un Freud con cavilaciones, dubitativo, pero un Freud firme. No es que esto se terminó en 1902, pero el siglo XX nos muestra un Freud mucho más seguro de sí mismo, y bueno, el psicoanálisis tuvo una explosión, podríamos decir, geométrica, que lo que estamos asistiendo acá.
y con esto cierro, por ahí estoy redundando cosas que dije, pero es fabuloso, fabuloso pensar cómo en 6 o 7 años, teniendo 6 hijos desde corta edad y teniendo que hacerse cargo de una familia, este hombre escribió todo lo que escribió. Realmente es monumental. Bueno, por ahí después sigo. Carlos o Cintia, no sé, tienen la mano. No, soy yo, Carlos. esta vez soy yo. No, bueno, más allá del elogio necesario al texto, del trabajo minucioso de Daniel, yo quería poner el acento sobre la cuestión del autoanálisis. Me parece muy interesante lo que decía recién Mariana sobre la construcción de un interlocutor ficticio. Me parece que yo no sé si me acuerdo bien, porque hace muchos años que lo leí, pero creo que en ese librito de Octave Manoní que se llama El descubrimiento del inconsciente, cuestiona la idea del autoanálisis y señala que precisamente el análisis de Freud se realiza en transferencia de Bliss. Y yo creo que si hay algo que inaugura esa amistad tan pasional, es precisamente la transferencia. Porque es en ese contexto que él puede producir su análisis, su autoanálisis. No sería sin el interlocutor, bueno, ya se ha puesto, que puede producirse el rollo teórico. Por otro lado, lo de la ciencia basada en el propio sufrimiento, o que se extrae del propio sufrimiento, habría que ver si efectivamente el análisis es una ciencia, tal como se piensa en la epistemología, ¿no? Bueno, eso ha sido muy discutido y llegamos a la conclusión casi canónica de que se trata de una ciencia natural, como acá, ¿no? Pero yo quería subrayar este aspecto del asunto, porque me parece que en este análisis originario, que no sé quién decía esto, vos lo citaste recién, Dani, ¿quién era que lo decía? Octave Manoní. Ah, bueno, ahí está. ¿Qué estás citando vos? Estamos En sintonía. el mismo texto, seguramente. El mismo Freud puso en duda, por eso yo quise incluir este párrafo, la validez del autoanálisis. Bueno, Quería nada, mostrar la controversia. sí, me parece muy bien y realmente el texto lo muestra con mucha simpatía, te diría. Nos hace ver también un Freud humano, ¿no? Un poco, vos, no sé si el año pasado o el anterior, nos hablabas de Jones, de la relación con Zweig. Con Stefan Zweig, nos hablabas de la idealización de Zweig sobre Freud. Creo que Jones también. Entre otras cosas, Jones ha sido responsable del ocultamiento de la mayor parte de las cartas con Fliess, que es porque en el año 1950, cuando se publican esas cartas, se habían proscripto por parte de Anna Freud una cantidad enorme de cartas. También se publicaron después de los años 80, la totalidad de las cartas. Bueno, nada, no sé dónde iba con esto, pero quería ocupar este problema del autoanálisis y la transferencia. Dani, ¿querés responder o seguimos? No, sigamos. ¿Yago? Sí, muy motivador tu trabajo, Dani, un trabajo realmente minucioso. Permite este tipo de diálogo entre nosotros, ¿no? Que también es algo, y yo diría, original del psicoanálisis, el diálogo, la conversación entre los analistas.
Más allá de la discusión de si el psicoanálisis es ciencia o no, que yo también, como Carlos, tengo mis serias dudas acerca de que podamos pensar esto como ciencia, salvo que hagamos una definición de ciencia diferente, ¿no? Porque la disciplina analítica, como lo va, y ustedes de algún modo lo fueron diciendo, ¿no? Está apoyada en un sujeto que se animó a mirar en su propio abismo, ¿sí? Apoyado en otro, en transferencia, no cabe duda, no hay autoanálisis, hay una transferencia sobre otro, lo que pasa es una transferencia no analizada, ¿no? Inevitablemente una transferencia no analizada, no parece que Freud la haya analizado a posteriori tampoco, ¿no? Ahora, este gesto inaugural de Freud, además, es algo que se me fue ocurriendo mientras Dani hablaba y los escuchaba a ustedes también, es un gesto que inaugura un nuevo tipo de subjetividad que antes de Freud no existía, que es la subjetividad psicoanalítica, tanto del analista como del analizante, ¿no? Y en ese sentido me parece que se perpetúa el gesto de este análisis originario. Me parece interesante eso, ¿no? Como idea. Hay una perpetuación que nos abarca a todos nosotros, tanto que todos los jueves lo repetimos. Nosotros tenemos nuestras transferencias, generamos... yo no creo que la transferencia sea una ficción, en ese sentido yo lo pondría en discusión, ¿no? No creo que Fliess haya sido solo una proyección de cuestiones de Freud o que la transferencia tenga que pensarse como la creación de un interlocutor de ficción. Creo que es otra cosa que eso, dado que el otro está ubicado en un lugar de causa, en un lugar de supuesto saber. Bueno, me parece más compleja la cosa. Es como un dispositivo que genera una cantidad de cosas que van más allá de lo ficcional. En realidad aparece la realidad psíquica, ¿no? del analizante. Bueno, nada, no quiero irme más lejos de esto, ¿no? Pero gracias, Dani, porque es algo que nos lleva a pensar muchas cosas. Daniel. Simplemente quiero, yo no quise poner el acento, o sea, si bien hablo del autoanálisis, el interés de este trabajo no está puesto exclusivamente en el autoanálisis, sino cómo a través del autoanálisis podemos ver sufrimiento y creatividad en la vida de Freud. Es la discusión acerca de si fue un verdadero análisis de transferencia, en realidad sí, seguramente es en transferencia, pero no fue un análisis. Yo creo que está más cerca del autoanálisis. Lo que a mí me interesó es, como reiteré un par de veces, es acercarme a un Freud dudoso, sufriente, preocupado por sus pacientes, como nos podemos quizá preocupar nosotros a veces en la actualidad. Un Freud preocupado por la escritura, cuando le sale o no le sale, o un Freud atento a su capacidad de generar escritura y a veces ideas, no quiero decir teoría. Y creo que también nos tiene que servir a nosotros para aplacar nuestro super yo curandis, nuestro super yo psicoanalítico, nuestro super yo cuando nos largamos a hablar en un plenario. Y me parece que este trabajo también apunta a eso. Esto quería un poquitito aclarar. Voy a leer una intervención en el chat. Hay muchas felicitaciones, pero acá hay una intervención de Daniel Weinsbrot que tiene una pregunta y dice así: excelente texto.
En un libro publicado el año pasado que recopila reportajes y entrevistas hechas a Borges hacia sus 80 años, él decía que la felicidad nunca le dio una sola línea en sus versos, solo la desdicha lo llevaba a escribir. Me sorprendió porque es la misma frase que leíste de Freud. Suena lógico, porque la narratividad permite un trabajo simbolizante y allí se ve el esfuerzo creativo con la desdicha. ¿Cómo verías ese nexo entre sufrimiento y creatividad? Pregunta Dani Weinsbrot a Dani Slutsky. Qué pregunta, licenciado Weisbrot. Es difícil retrucar a Borges. Yo creo que Daniel Weisbrot podría responder mejor que yo, el que piensa, pero yo no estoy tan seguro de... Me voy a animar a pelear, no a enojar. Yo no sé si solo la desdicha es lo que hace escribir a alguien. Me animaría a decir que la alegría también. Ahora que la desdicha, como dije antes, ¿no? Y los demonios, es sabia, y nos nutrimos de la desdicha, y a mí no me cabe duda. En realidad yo creo mucho más en el ida y vuelta. Creo mucho más en el ida y vuelta entre los vasos comunicantes entre el proceso creativo y el sufrimiento. Pero no creo que el sufrimiento solo nos haga escribir. Juan Carlos Perone. Bueno, Dani, la verdad que el trabajo que leíste abre un montón de dimensiones. De hecho, las intervenciones que van ocurriendo lo indican, así que condensa la posibilidad de abrir una serie de perspectivas. Yo me voy a detener un poco en una dimensión que creo que está en juego y que por ahí en la misma no se puso el acento, que tiene que ver con este sufrimiento de Freud, pero en el sentido de la angustia y los temores que le generaba el proceso mismo de indagación y lo que iba descubriendo. Y a mí me parece que él rápidamente se dio cuenta de que era extraordinariamente perturbador lo que se traía entre manos. Pensemos que él vivía en una Viena donde había sido no aceptado en la academia porque era judío, que estaba indagando y explorando una dimensión que era mantenida de manera apartada por la ciencia de su tiempo, y la ciencia y la academia de su tiempo son una viga fundamental de la ideología de su tiempo, que en Viena tenía un papel fundamental. De manera tal de que cuando él empieza a descubrir esa otra dimensión esencial del funcionamiento humano, yo creo que se da cuenta de que esa nueva concepción de la subjetividad que empieza a desplegarse pone en cuestión algunos de los andamiajes fundamentales de la sociedad de su tiempo. Y creo que la angustia que tenía, la miocarditis y todos esos temores, todos los temores que tenía sobre su salud y sobre su temprana muerte, cosa que no se cumplió porque vivió hasta los 82 años, tienen en parte que ver con esto. Tienen que ver con atreverse a poner en cuestión líneas fundamentales del mundo social en el que le tocó aparecer justamente para cuestionar uno de los aspectos esenciales del sostenimiento del mismo. ¿Vas a responder, Dani? No porque veo varias manos levantadas. Son las
10 menos cuarto, así que les pido a los... Perdón, no solo... O sea, comparto mucho lo que acaba de decir Juan Carlos. No es que tendría que responder. Sí. Bueno, me toca la antipática función de recordarles que son las 10 menos cuarto, así que les pido que sepan repartir solidariamente los minutos que quedan. Alfredo Tagle. Desmuteate, Alfredo. Bueno, decía Dani que me encantó el trabajo, me pareció un trabajo de rastreo y investigación de distintos textos, relaciones entre distintos textos, sacar conclusiones. Parece que hay una mini investigación ahí sobre algunos procesos de Freud y de su descubrimiento científico y de su subjetividad y el entramado entre estas distintas cosas. Me parece un trabajo muy interesante. Yo, para ser breve, me voy digamos, circunscribir en un solo punto que a mí me llamó la atención, que es el papel de lo esotérico, de la superstición, en ese vínculo entre estos dos amigos, ¿no? Y siguiendo un poco lo que decía recién Juan Carlos, ¿no? Esa ruptura con ciertas concepciones de la época, y ciertas certezas, habla de una cierta audacia de Freud y de animarse a ciertas cosas que no responden exactamente a una lógica establecida, ni a un pensamiento riguroso a nivel científico, sino a la eclosión de ideas a las que él aloja, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con la creatividad, con algo que está fuera de los cursos habituales del pensamiento, y que aparecen cosas, animarse a entrar en terrenos que no son tan lógicos y que es necesario dejarse cuestionar por eso. Uno está acostumbrado a esa lógica rigurosa de Freud, ¿no? Uno, en sus textos ve el proceso científico del pensamiento, que es realmente admirable. Pero me parece que ese es un proceso posterior. Creo que él aloja estas intuiciones que a veces aparecen como esotéricas, ¿no? Incluso el surgimiento del inconsciente, bueno, hay muchas ideas que después él las entrama, lógicamente, de una manera muy rigurosa. Pero me parece que la posibilidad de alojar estas cosas no tan racionales ni tan lógicas, tiene que ver con la creatividad y con el proceso de poderlas incluir y entramar posteriormente, ¿no? Bueno, esto no. Gracias. Sí, solo, por eso yo jugué con el Freud pre-freudiano, ¿no? Por algo, lo que dijo Alfredo, ¿no? Como Freud después fue sedimentando todo lo que él tenía en ciernes, todo lo que fue preformateando, ¿no? En esta ruptura epistemológica. Sí. Tarso Tolán. Sí. Ya a esta altura es indudable que vos estás haciendo un libro, digamos. Esto es parte de un proyecto de investigación que está en una línea que te va teniendo un rigor, una prolijidad en tomar distintos elementos y demás, que claramente se orienta hacia allí. Lo tengas pensado o no, pero están todos los elementos dados. Sobre dos cuestiones. Una sobre el tema de la creatividad y el sufrimiento. Porque a mí en realidad lo que más me inquieta como pregunta, porque casi doy por obvio que detrás de toda producción hay algún nivel de, no sufrimiento en este sentido que vos describís, sino hay un nivel de pregunta, interrogación, algo que hace tensión, si no, no hay trabajo.
Si hay trabajo psíquico es porque hay algo que está allí produciendo algún tipo de fenómeno que genera algún nivel de tensión displacentera simultáneamente que placentera para que pueda llegar a trabajarse, porque si no, lo único que te queda es quedar abrumado. Y a mí me parece que eso está en todo fenómeno creativo, y creativo, Christophe Dejour, cuando trabaja la categoría de trabajo, pone el problema de la angustia en el primer lugar, poniéndola en el trabajo cotidiano para resolver un problema en una fábrica. Es decir, no solo la eximia creación científica, literaria, etcétera, etcétera, sino todo trabajo, porque el trabajo se produce en el interior de algo que crea algún agujero que genera algún tipo de interrogación, más o menos intensa. Acá mi pregunta con respecto a Freud, no es, porque angustias existieron siempre, preguntas existen siempre, incluso preguntas sobre el sufrimiento. Rousseau hizo sus memorias sobre sus confesiones, en el interior de un espacio exquisito de lo que uno podría decir una reflexión sobre sí mismo. Eso no lo llevó a producir el psicoanálisis. Y hay muchos que podemos estar sufriendo y no producimos una teoría de ninguna manera ni del asomo de la producción de Freud. Para mí la pregunta siempre es, ¿qué es lo que hace que haya esas diferencias en la producción psíquica como para que esos interrogantes se vayan tramitando de maneras tan diversas? Y cómo un Freud es Freud. Más allá de ciertas peculiaridades que indudablemente yo particularmente como se las termino atribuyendo a algún don particular de los seres humanos, de ciertos seres humanos, pero además a ciertos fenómenos, y en el cual la cultura de la época, con esto que decía Alfredo, pensemos que era una época donde los misterios de la Iglesia se transformaron en ciencia. Los misterios y el esoterismo, las preocupaciones sobre aquello que durante siglos estaba en las cavernas como verdad, se empieza a producir como un interrogante de la ciencia. Mesmerismo, climas en los cuales todos esos fenómenos empiezan a ser tratados de ser captados en términos científicos. Freud lo intentó en esos términos, hoy discutimos si es ciencia o no, más o menos todos coincidimos. Yo varias veces dije, para mí es un arte con pretensión científica, pretensión legítima de cientificidad, porque al mismo tiempo va creando algunas leyes, va creando algunos campos de saber específicos, con lo cual se acerca a la ciencia, pero no tiene ninguna de las propiedades específicas que tienen las ciencias duras. Pero se mueve en un campo donde lo ficcional cumple una función, la función de verdad de lo ficcional. No como la mentira. Y ahí me parece que Freud apostó en un torrente pasional donde el ideal del yo de Freud no era moco de pavo. Es decir, y eso tampoco explica todo, porque de ideales del yo el mundo está lleno y no llegas a ser Freud. Pero él soñaba con su estatua. Esa estatua guió su vida. Ahora, el paso entre el sufrimiento y la estatua, para mí es el gigantesco interrogante sobre la vida de un hombre de la magnitud de Freud, y en general es un interrogante sobre los hombres en general y todos nosotros, porque ahí se juegan todas las mediaciones. Nada más, pues, quedan manos. Yo agregaría algo ahí que es la presencia de la ilusión de una madre también, ¿no? En ese ideal del yo, ¿no? Donde ya la madre programaba una especie de prosa. Bueno, Freud dice específicamente, el gran creador, un hombre con enorme éxito será alimentado por una madre que lo tiene marcado como su ser único. Después podrá tener éxito o no, pero esa es su es una condición necesaria, no suficiente. Claro, pero es como el sufrimiento, son condiciones. Ahora, ¿qué pasa en el medio para que con todas esas condiciones pase lo que pase? Me parece que es el desafío de los psicoanalistas, porque es el desafío de las mediaciones. Es decir, el desafío de poder explorar campos de mediaciones
que si no nos quedan en territorios más generales, más globales, ciertos, pero que no nos van ajustando algo de lo que queremos hacer sabiendo que no lo vamos a poder hacer. Bien. Muy breve, Magda. Yo hace unos años conté como Freud, cuando era chico, él hizo, hablando de la madre, él exigió que las hermanas dejen de tocar el piano. Y este hombre a los 12 años hablaba no sé cuántos idiomas. Desde ya que, volviendo a hablar de Lidia, Lidia fue una eximia pianista y Freud fue un hombre con un toscano en la oreja para la música. Pero después hizo lo que hizo. Pero él exigió que se saque el piano, no sé si de la casa o del cuarto, porque no podía estudiar. Cintia o Carlos, no sé quién. En este caso yo, bueno, breve, abonar un poco la idea que Dani resaltó y que creo que Diego Velázquez también en el chat, abonar la idea de que no me parece que necesariamente sean indisociables creatividad y sufrimiento, que siempre vengan juntos, el sufrimiento y el conflicto, digamos, es inherente a la vida, obviamente, pero me parece que en este caso de Borges no puedo hablar, pero en el caso freudiano me parece que es muy interesante cómo contextuaste, Dani, el aislamiento en el que estaba Freud, la necesidad de reconocimiento en los albores de su construcción, que no era solo, digamos, la creatividad o la creación, podríamos decir, expresiva, el empuje de una necesidad de expresión, sino que era la pretensión de una construcción, de un cuerpo conceptual, de una teoría que parte de esa situación de aislamiento, de falta de reconocimiento de sus pares e incluso del rechazo de la sociedad científica y de la sociedad toda. Entonces, me parece que ahí está claro cómo ese proceso, ese empuje, además está marcado profundamente por el sufrimiento, en este sentido, también el sentido subjetivo, ¿no? Eso. Dani. No, sí. Gracias, Cintia. Gracias, Dani. La verdad, me pareció un trabajo inmenso para continuarlo y veo que lo venís continuando hace tiempo. Encontraste una línea ahí de creatividad que evidentemente te apasiona. El otro día lo escuché en un programa de televisión a Morris, el músico, creador de La Barca, de la película esta donde actuó, tan famosa, donde actuó Tanguito, y esta canción tan bella de La Barca. Y Morris decía, balsa, la balsa. Es una embarcación, pero la... Perdón, ¿te puedo corregir? El amor es más fuerte. La balsa no es de él. El amor es más fuerte. Tenés razón. No es la balsa. La balsa. La balsa. Yo creo que es la balsa. Perdón, yo dije la balsa. La balsa de Morris, sí. La balsa de Morris, me parece que sí. Bueno, de todas maneras, y cuando lo iba a decir entré en duda. Entiendo tu duda también, Dani. Bueno, Morris decía, algunos colegas, amigos músicos dicen que cuando crean música disfrutan mucho. Y la verdad que yo me angustio. A mí me hace sufrir escribir música. Después pensé, cuando Bachelard define el obstáculo epistemológico, habla de la barrera que hay que atravesar para llegar al conocimiento. Y esa barrera, hasta que uno logra aprender, incorporar un concepto y entenderlo y poder transmitirlo, hay un nivel de angustia, de sufrimiento. Y acá creo que nos abrimos a un campo inmenso y muy complejo, que es la relación entre sufrimiento y creatividad en el campo artístico. No podemos negar el sufrimiento en un Van Gogh, en medio de su locura desgarradora,
cómo mientras sufría con su locura y a través de su locura, terminando con el corte de su oreja, creaba, bueno, como el nivel de creación logrado, él y muchos artistas, en relación a la cuota de sufrimiento. Y lo otro que el tomo de Danny Weisbrot, y lo dejo ahí picando, es la función que tiene el otro y los otros en la producción científica y artística. En la asociación de grupos muchas veces decimos que es necesario discutir con otros y hasta escribir con otros, porque 4 ojos ven más que 2. Al otro se le ocurren cosas que a mí no se me habían ocurrido de la misma manera, nos enriquecemos en esa producción compartida. Por eso los grupos son potenciadores y altamente productivos. Bueno, esto. Gracias, cielo. Dani. No, les agradezco a todos los comentarios. Uno se lleva muchas cosas. Espero que me manden después Ya mismo. el chat. No prometo por ahora un libro, pero sí prometo nuevos capítulos en estas historias del psicoanálisis. Y la balsa la escribieron Lito Nevia y Tanguito. Quien está dedicada a la película. Pero Bien. muchas gracias a todos por escuchar y bancarme no sé si llamarlo pasión, pero estas ganas que yo tengo y sostener, ¿no? Ustedes, el gusto mío por la historia del psicoanálisis. Gracias a vos. Gracias, Dani. Gracias, Nos escuchamos para aplaudir. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias. Gracias, Dani. Yo copié el chat ya, Dani. Yo también lo copié. Ya se lo mandé bueno. también. Bien, Sí, Amanda. Amanda lo Genial. manda siempre. Ya está, Bueno. buenísimo. Gracias. Chao. No, por favor. Merecidas felicitaciones por un Gracias, excelente Dani. trabajo. Excelente trabajo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani. Muy bueno, la verdad que excelente. Muy bueno. Me gustó muchísimo. Bueno, Excelente, me encantó. excelente trabajo. Y felicitaciones. Muy bueno. Avanti con otro capítulo. Eso. Esperamos el próximo capítulo. Resulta tan interesante cómo escribís, cómo está escrito, cómo nos llevás, digamos, de la mano por tu escritura, ¿no? Me gustó muchísimo. Gracias, Dani. Hola, Mariana, qué lindo. Hola. Hola, hola. Bueno, los chao, que quedamos chao a tarde, todos. ya nos mandarán el trabajo, ¿no? Magdalena, Mariana, Dani, un abrazo. Ahora decimos a Dani. Chao, Ali. Chao a todos. Chao, Ali. Chao, Chao a Mari. todos. Chao, chao. 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 Excelente. Chao, Adri. Chao. Chao a todos. Hasta el jueves. Chao, Melanie. Gracias. Nos vemos.